Mucha atención Colombia porque el procesado y expresidente Álvaro Uribe Vélez, finalizando el interrogatorio hecho a él por sus abogados, este no pudo sostener esa gran estructura hecha de papel, estructura de mentiras que se cayó por su propio peso, porque fue el mismo Álvaro Uribe Vélez quien terminó confesando las siguientes verdades. Lo más inesperado de todo es que esto ocurre sin intervención alguna de la Fiscalía General de la Nación. Cada día salen más pruebas de que Uribe sí mandó a sobornar testigos paracos para que se retractaran de sus afirmaciones en las que responsabilizan al expresidente Álvaro Uribe Vélez de la creación del bloque metro paraco de las AUCE en la hacienda Guacharacas, en ese entonces de su propiedad y de la de su hermano Santiago Uribe. Vamos inmediatamente con las confesiones de Álvaro Uribe Vélez, en donde, en palabras de Iván Cepeda, se da un análisis de lo que se está evidenciando tras dos interrogatorios hechos por la por los abogados de Uribe, que no salieron muy bien porque hay fisuras. Hay fisuras, hay costuras, como lo dice Iván Cepeda, de ese traje mal hecho. Bueno, yo quedé con una muy grata sensación en todo este largo discurso, como bien ha dicho el doctor Miguel Ángel, monológico, porque sin ninguna intervención todavía de la fiscal ya se comienzan a ver las costuras de ese traje mal hecho. Es más, si me pidieran un titular, yo diría verdades involuntarias y mentiras premeditadas de Álvaro Uribe. Se le salieron algunas verdades, ¿no? Primero, hemos llegado al primer hecho jurídicamente relevante. El paso, digamos, fueron como tres momentos. Uno, la historia o la prehistoria de estos Guacharacas y toda su gobernación, la historia de la hacienda. Luego, ese interregno antes del 2018, mi debate en el 2014 particularmente, la manera en cómo conoce a Cadena y ya después cómo se va adentrando en el hecho jurídicamente relevante, repito, número uno. Pero en cada uno de esos momentos, repito, se le salieron algunas verdades. No pudo desconocer que había paramilitares, por ejemplo, en San Roque. Y luego intentó enmendarlo, es decir, hay un momento bastante esquizofrénico. En la mañana dijo que el bloque metro existió, que efectivamente hubo exacción de la gasolina, del tubo ese que atraviesa, o el oleoducto que atraviesa la hacienda, pero en la tarde, de manera vehemente, dijo que allá no había habido ningunos paramilitares, como en la conversación interceptada se esforzaron en decírselo a la Corte Suprema con la conciencia de la interceptación, él y Luis Guillermo Villegas. También se le salió pues su relación, que ahí también hubo un momento bastante esquizofrénico con los Villegas. De una parte negó absolutamente su relación con Luis Alberto Villegas, pero por otra es prácticamente un amigo íntimo del hermano. Y obviamente ahí hay, como se verá mañana o cuando le toque el momento del contrainterrogatorio a la fiscal, pruebas suficientes para mostrar cómo él y los Gallón y los Villegas tenían una amistad, unas relaciones económicas, comerciales, que marcaron mucho la gobernación de Uribe, hay que decirlo. Y bien, sin ahondar más, podríamos pasar revista a cada una de esas situaciones en las cuales, sin ninguna clase de esfuerzo de parte nuestra, se comienza a evidenciar cómo ha sido urdido todo este entramado de soborno y fraude procesal. Senador, bueno, vamos con el listado directamente de esas confesiones de Álvaro Uribe Vélez. Primero, Álvaro Uribe Vélez negó su cercanía con Luis Alberto Villegas, como lo acabamos de escuchar por parte de Iván Cepeda, alias Tuvo. Sin embargo, terminó reconociendo que hizo negocios con él. Le vendió a Villegas parte de la hacienda La Manada. Y segundo, su hermano Santiago Uribe le vendió a la esposa de Villegas, Gloria Elena Cano, la finca El Desquite. Reconoció que vendió la hacienda Guacharacas en julio de 1996. Sin embargo, el grupo paramilitar, el bloque metro de las AUC, habría surgido en marzo de ese año. Además, en San Roque se produjeron las primeras desapariciones a mediados de junio de 1996. Es decir, antes de la venta de esa finca. Y la primera masacre se perpetró el 13 de julio de 1996. Reconoció la existencia del bloque metro y el robo de gasolina del poliducto de Ecopetrol. Recuerden que uno de los comandantes financieros de las AUC confesó, lo vimos en este medio alternativo de comunicación, que ellos
en la hacienda Guacharacas, cuando Uribe era propietario de esa hacienda, había un tubo de Ecopetrol que pasaba por ahí. Y para financiar las operaciones, todos estos que acabamos de ver y más, pues ellos robaban gasolina a Ecopetrol y la vendían. Y Álvaro Uribe Vélez tenía conocimiento de eso. Aunque dice que no buscaba testigos, sino que buscaba verificar información, en su declaración terminó reconociendo, y abre comillas: a mí nunca se me había ocurrido, señora juez, ir a buscar testigos para una cosa distinta a verificar. Entonces, le está saliendo mal ese interrogatorio hecho por los abogados del mismo Álvaro Uribe Vélez, donde miren la clase de respuestas que da Álvaro Uribe Vélez, diciendo que es que ellos están enfrentando un entrampamiento de Juan Guillermo Monsalve. Lo recibió porque tenía el reloj para grabarlo. Para mí es un elemento de convicción en mi alma de la trampa, y creo que para los estudiosos del derecho, un indicio con alto grado de probabilidad de que aquí Diego Cadena y yo somos víctimas de una trampa donde hubo un factor político. Un factor político para un elemento material probatorio que eso uno lo aprende en la Facultad de Derecho, que fue admitido por la Corte Suprema de Justicia y por la jueza. Esas pruebas fueron admitidas, y toda prueba que sea admitida es sujeta de valoración por parte de un juez o una jueza, en este caso de la República. Este es el famoso reloj. Yo ya lo he mostrado, pero volvamos a revelar, porque a Álvaro Uribe Vélez al parecer no le gusta que se hable de este reloj, porque este reloj es una de las pruebas esenciales que demuestra que Álvaro Uribe Vélez envió a Diego Cadena a las cárceles para lograr la retractación de Juan Guillermo Monsalve. Y como no les funcionó, ahora están atacando, y junto con la prensa tradicional, a este testigo, y no solo atacándolo en su persona moralmente, porque esos son los ataques a los que acude la oposición cuando no pueden con argumentos y menos jurídicos, pues acuden a los ataques personales. Por eso le dicen drogadicto al presidente Gustavo Petro, por eso se meten con su familia, con sus hijas, etcétera, etcétera. Entonces, y hablando de la prensa tradicional, esto no lo encuentran en la prensa tradicional, quienes están dedicados a reproducir esta narrativa mentirosa de que esto es una persecución política en contra de Álvaro Uribe Vélez. Cuando, si alguien ve el juicio, que yo les invito a ver el juicio, yo sé que es largo, tedioso, que están usando maniobras dilatorias, pero es que ahí es donde salen estas verdades. Y si al menos no pueden ver los juicios, acá nosotros les traemos los fragmentos más importantes. Entonces, deje su me gusta para apoyar esta labor que hacemos día a día de recopilar toda esta información. Deje su opinión en los comentarios. Nos ayuda mucho también que compartan el link y que vean el video completo. Agradezco y también aprovecho para quienes nos contribuyen con sus aportes voluntarios a través del Nequi, que encuentran en la descripción. Agradezco los aportes hechos por Astrid Rubiano el día de ayer a nuestro número de Nequi. Entonces seguimos con esta prueba. Ha enviado comunicaciones a la Corte Suprema sobre el intento del abogado Cadena de convencerlo de cambiar su versión contra Uribe y de acusar al senador Iván Cepeda de intentar manipularlo. Advirtiéndoles antes a los investigadores de la Corte, Monsalve grabó con un reloj cámara a un vecino de prisión de La Picota, Enrique Pardo Hash, cuando intentaba convencerlo de torcer su testimonio a favor del expresidente. Esa grabación es hoy parte importante del proceso que llevó a la sala de instrucción a pedir detención domiciliaria para el senador. Entonces lo que yo le quería decir, usted me tiene que pasarse al lado del señor, que si no lo va a tener en cuenta, entonces con esta... Pasarse al lado del señor, que el señor lo va a tener a usted en cuenta después cuando sea presidente, para lo que sea. La izquierda va para abajo como un mano. La izquierda, entonces se va a quedar en la olla. Porque ni Petro ni nadie, este man es mal es de para atrás. Otro de los abogados del expresidente, Jaime Romana, también fue grabado en video cuando se reunió en la sala de visitas de La Picota con Pardo Hash. Y al mismo tiempo, el abogado Diego Cadena hablaba en otra mesa con el testigo Juan Monsalve, por lo que los contactos con este están plenamente demostrados. A Uribe ni siquiera lo van a tocar. El tipo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está todo para Uribe, todo arreglado.
No se van a poner a joder a esa gente, los magistrados. Haga de cuenta que Uribe es Dios, hágame el favor. Quiero Bueno, consultarlo gente, esa es otra de las pruebas, ya le hemos también mostrado. con usted, y es un tema que me faculta para poder ayudar a este señor. Es una acción de revisión ante la Corte, porque el señor tiene una condena de 44 años por secuestro. Yo lo que puedo hacer... Si no es un recurso jurídico, hay que adelantarlo. Claro, pero eso, el recurso jurídico está bien, por supuesto. Y la ayuda para que le protejan a la familia, se dice a las autoridades competentes y además públicamente. Correcto. ¿Qué haría la autorización, presidente, para estar 100% claros? Proceda, doctor Diego, explicando las cosas bien hechas. Proceda, doctor Diego. Ahí está la prueba máxima. Y pues acá otros testimonios que Sí. de ex paramilitares. Las pruebas están. ¿Recuerda que en esta carta usted diga que va a visitarlo un abogado de mi papá? Sí. Es cadena. ¿Es cadena? ¿Y por qué lo llama un abogado de mi papá? Porque uno le decía así al señor Uribe, era el papá de nosotros, ¿De quiénes? de la autodefensa, doctora. Es que él fue Aquí- él fue nuestro reverente. Objeción, su señoría. Es- O sea, ya está expresando el testigo un Eh, Claro, ahí saltan los abogados de Uribe claramente. Y bueno, acá esto ocurrió el día de ayer, durante la audiencia. Estas maniobras dilatorias las está usando la defensa de Uribe para demorar el término, dilatar el proceso, el juicio. Ya van 2 interrogatorios de 7 horas cada uno, gente. La estrategia es redundar en las preguntas, volverle a preguntar lo mismo de una manera diferente, y pues claramente la fiscalía se da cuenta y hace una objeción y le dice a la jueza: señora jueza, vean esa intención clara, esas respuestas ya la dijo el señor procesado. Y los abogados insisten e insisten e insisten porque saben que si llega la etapa procesal de dictar sentencia de la decisión judicial, ellos tienen todo en contra para perder. Ya hemos hecho varias recopilaciones en varios videos de lo que ha ocurrido, de las pruebas que han salido. Sigo la justificación para poder llegar al punto de si es anterior o posterior, y él mismo está diciendo que no va a entrar en el contenido de los mensajes, estaba precisando las fechas en las que lo hizo. Entonces yo entiendo obviamente que aquí cumplimos roles y que se trata obviamente de que este juicio sea dinámico, pero pues simplemente solicitaría que se deje al doctor Uribe, en la medida de lo posible, dar las explicaciones que él considere pertinente de acuerdo a las preguntas que se le formulan, y ya si obviamente se presenta una situación excepcional, pues ahí sí se objete. Acá la fiscalía hizo una objeción y el abogado de Uribe está justificando por qué eso no es una maniobra dilatoria. La respuesta, que no es, como sabemos, un mecanismo muy común en esto, se objetan más las preguntas, así que esa sería la solicitud, su señoría. En primer lugar, y para efectos de no tener contratiempos en el trámite de esta audiencia, voy a solicitarles y recordarles el protocolo que se tiene establecido por parte del Consejo Superior de la Judicatura para el orden y buena marcha de las audiencias, y que recordamos al momento en que instalamos este juicio oral, y es respetar el uso de la palabra. En segundo lugar, tiene razón la señora fiscal en oponerse a que nuevamente se haga referencia, señor Uribe, a el tuit que usted publicó y del cual ampliamente ya conocemos. Pues creo que en la primera sesión de esta semana su abogado defensor lo puso de presente para que usted refrescara la memoria y hiciera referencia a su texto en concreto. Por lo tanto, pues no es necesario nuevamente referirnos a él para establecer qué era lo que se le estaba solicitando a los colombianos, que ya sabemos su texto y cuál era el mensaje. Entonces, para ser muy concreto, entonces por favor continúe con su respuesta. Sí, señora jueza, acatando su decisión, respondo lo siguiente. Ay, Dios mío.
a lo que dice el escrito. Otra maniobra dilatoria, donde siguen preguntando lo mismo, lo hacen de una manera confusa. El mismo Álvaro Uribe Vélez ni siquiera entiende la pregunta. Acusación. Y es una dilación de la dilación. En la edición, las páginas 2 y 3, sobre ese traslado a el lugar donde usted vivía. Objeción, su señoría. En otra forma la formuló, pero ya el testigo le respondió claramente en más de 3 preguntas que no hizo ninguna actividad. En directo totalmente repetido. Aquí me refiero, su señoría, ya no es a petición de nadie, que es donde dice el escrito de acusación, sino de manera espontánea. ¿Sí? Esa es a lo que va la pregunta, señoría, para cerrar la brecha de cualquier espacio de duda que es mío. Es una vergüenza lo que han hecho estos personajes, la defensa de Uribe, con el ejercicio profesional de abogacía. Es un irrespeto a la administración de justicia que sí, falla mucho, hemos sido críticos, pero los mismos abogados deben empezar por dejar estas maniobras dilatorias y darle dinamismo al proceso. ¿Cuál es el miedo de llegar al punto en que la jueza tome una decisión? Si creen que su defendido es inocente, pues dejen que la jueza diga que es inocente. ¿O es que hay suficiente material probatorio para probar lo contrario? Objetivo como defensor al preguntarle al testigo, en este caso además acusado, su señoría. Objeción, su señoría, el cargo es clarísimo, a través de persona, no que él espontáneamente. Entonces no es un hecho jurídicamente relevante lo que quiere explorar el señor defensor. Por supuesto que es relevante. ¿Hay lugar a la objeción, señor defensor, para que la reformule, por favor? Presidente, usted, ¿cuándo tuvo conocimiento, si lo tuvo, acerca del traslado de la señora exfiscal Hilda Niño Farfán del Buen Pastor a un sitio ordenado por autoridad judicial competente? Señor, eso contesto. Se supo. No, esa pregunta no la había formulado, hasta ahora la formulo, señoría. Ahora, si la fiscal no le interesa escuchar al testigo, en este caso el acusado, a la defensa sí le interesa que lo escuche. Ni más faltaba, es mi rol como fiscal escuchar todos los testimonios. Entonces respete, doctor, que yo le he respetado en todo momento. Estoy en mi rol. Objeción, su señoría, porque en las respuestas que ha dado el procesado ha manifestado que nunca ha tenido conocimiento, jamás tuvo conocimiento de ese traslado. De esa pregunta no la había formulado y por tanto no podía haber contestado lo que había formulado. No hay lugar a la objeción, responda, por favor. Señora juez, con su venia, doctor Granados, ¿me quiere repetir la pregunta, por favor? ¿Cuándo tuvo conocimiento del traslado de la señora? Bueno, continuemos acá. No todos son malas noticias en esta estrategia dilatoria. Acá lo dice muy bien Miguel Ángel del Río. Esto va a jugar a favor de la fiscalía de la siguiente manera. Mi percepción es que van a tratar de agotar todos y cada uno de los eventos para poderle dar desarrollo. Eso nos sirve a nosotros, ¿por qué? Porque en la medida en que él abre el interrogatorio directo, le permite a la fiscalía abordar también cada uno de esos temas. Aquí el asunto no es que vayan a evitar tocar un tema, aquí el asunto es que los van a tocar todos, pero cada vez que se adentren en cada uno de esos temas, vamos a ver entonces la evidencia de las falsedades. Porque a Uribe le ocurre, y lo he dicho además de manera reiterada, como cuando Lady Macbeth le aconseja a su esposo Macbeth, antes del asesinato del rey Duncan, procúrate el inocente aspecto de la flor, pero sé tú la víbora que oculta. Y él trata de demostrar precisamente eso en el juicio, que es un hombre afable, es un hombre bondadoso, inocente, que ha sido víctima entonces de una conspiración orquestada por el senador Iván Cepeda, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Administración de Justicia, el fiscal Villamizar, pero además, y por propia cobardía, ni siquiera es capaz de advertirlo, contra la propia fiscal Marlene Orjuela, que también ellos hicieron un ejercicio de recusación, advirtiendo que también había sido nombrada por el fiscal Montealegre. Entonces, todo esto, concluyo, tiene como propósito establecer que él es una gran víctima. Aquí estamos evidenciando todo lo contrario. Muchas gracias. Bueno, entonces, acá hay para finalizar este tema, e ir con uno rapidito y que sea eso lo último en este video. Cuestión Pública publica lo siguiente. Álvaro Uribe dice que él no buscó la declaración del TUS. El día de ayer se le preguntó por el TUS. Solo que le llegó esa declaración como por arte de magia caída del cielo, del divino niño.
En esta transcripción hecha por la Corte Suprema de una de las interceptaciones se ve todo lo contrario a lo asegurado por el expresidente. Dice: Diego, presidente, buenos días. Álvaro Uribe dice: Diego, doctor Diego, ¿cómo le ha ido? Bien, hombre, aquí dándole a esta política. Vea, ese hombre no quiere recibir a nadie sino con el mismo señor, pero ese señor está en Europa y se demora como 20 días. Ayer lo localizaron y me escribe esa gente de aquí que no, que tiene que ser con un señor que vive en Estados Unidos, que es residente allá, nacionalizado allá, que de toda la confianza, pero que está en Europa y regresa en 20 días. Estaba pensando yo sí pedir un certificado en la cárcel donde tuvieron al Tuzo, a ver si allá hubo visitas de Cepeda Piedad y Rodrigo Lara. Se le van cayendo sus mentiras y por ahí va confesando algunas verdades. Entonces, bueno, gente, como parte final de este video, les recuerdo, no sé si ya saben, el senador Iván Name, el obstructor de las reformas sociales de Gustavo Petro, expresidente del Congreso, ayer se le ordenó la detención preventiva, y no solo a él, al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, también. Los dos fueron capturados. ¿Por qué les traigo esta noticia? Porque acá muchos congresistas están haciendo de la vista gorda, muchos partidos políticos, y yo quiero mostrarles varios trinos para que no olvidemos y por favor difundamos. Iván Duque: extiendo mi felicitación al senador Iván Name. Iván Name, por su elección como presidente del Senado para la legislatura 2023-2024. Un parlamentario serio, ecuánime y con capacidad de actuar con la independencia que su cargo requiere.